crear este espacio de encuentro sobre un tema fascinante que bueno, a todos acá nos encanta. El cuento, que es pues, el género magnético, difícil también, y como aunque es muy breve, luego se vuelve difícil de hacer. Entonces de eso vamos a estar hablando, vamos a hablar pues también de su perspectiva como lectores, que me interesa mucho que podamos platicar de dónde vienen, que han sido también muy generosos, tanto Fabio como Olivia, a la hora de hablar de sus referentes, de sus lecturas, pero bueno, centrados en el cuento, me gustaría que platicáramos más. Como saben, Olivia Terova es autora de 2 libros de ensayos que aparecieron en Sexto Piso, va a publicar un libro de cuentos aquí y ha publicado muchos otros en otras editoriales, ha recibido premios tanto de narrativa breve como recientemente el ensayo de la revista Latin American Literature Today, ¿verdad? Y Fabio Moravito, pues es todo también, como Olivia es narradora, ensayista, editora, también has hecho la traducción, ¿verdad? Un poco. Sí. Entonces, y Fabio es poeta, narrador, ensayista, traductor, y bueno, ha publicado varios libros en Sexto Piso, de ensayo, de cuento también, y ha publicado varios libros de poesía. Recientemente con este título, Jardín de Noche, o Tu Huerto Mi Mazatlán de literatura. Bueno, pues quisiera comenzar contigo, Fabio. Te quiero preguntar algo polémico, porque tú dijiste una vez algo que me llamó mucho la atención, que es que para ti se puede escribir, alguien puede escribir un buen cuento sin ser un buen escritor, pero no puede escribir un buen poema si no es un buen escritor. Y eso me llama mucho la atención, y sí te sigo un poco, pero me gustaría mucho que ahondaras un poco en esta idea, porque parece muy interesante. Yo dije eso. Sí. Lo del cuento sí, lo del poema no recuerdo, pero sí me suena bastante lógico, porque la poesía creo que, a ver, ¿cómo decirlo? Exige un grado de artificio, de astucia literaria y de familiaridad con el propio estilo, que en un cuento no necesariamente, porque de algún modo el cuento es como el género más antiguo de la ficción, ¿no? Es decir, nacimos contando cuentos y por lo tanto lo tenemos como más inscrito en nuestro ADN, y hay una sabiduría intrínseca al narrar una historia que no la tenemos en la poesía, que es muy artificiosa, muy cambiante, y por lo tanto sí se puede dar el caso, y se ha dado, de escritores no malos, escritores digamos medianos que nunca han sobresalido y que de pronto encuentran una historia ejemplar, bien contada, de manera quizás sencilla, pero con un argumento y una trama muy atractiva. Y entonces se da el caso de grandes cuentos escritos por escritores tan grandes. Ok, sí. Yo estoy, pero ¿tú qué opinas? ¿Te parece? Sí. Yo estoy fascinada y muy emocionada de estar contigo, Fabio, aquí en esta mesa, y yo ya había anunciado que tal vez me iba a dedicar a hablar de mi admiración por los cuentos que escribe. Y justo estaba revisando, hay un libro que es anterior a este, que se llama Madres y Perros, y al final hay un cuento, con el título que quisiera recordar, pero donde hablas de la concepción misma de la historia. Entonces está el narrador hablando con un plomero que se llama Eud Villes o algo así, y le está contando una historia bien interesante y a cada rato se interrumpe, y el narrador está así como de, por favor, ya sígueme contando, ¿qué sigue? Y a cada rato dice, ay, me falta una tuerca. Entonces es bien interesante el giro de tuerca que da al final de la historia, porque resultan varias cosas muy metaficcionales, pero justo un poco voy a lo que dices, sí es cierto que las historias están en todos lados y que son muy inmediatas, y una persona que no sabe narrar nos puede contar una historia fascinante, y a veces incluso es parte de la tesis que siento que sostiene el cuento. Un mal narrador
al dejar muchos huecos puede hacer que los lectores nos entusiasmemos más, ¿no? O sea, como que hay muchas herramientas de cómo contar historias, que vienen incluso de cómo narramos en la cotidianidad, de cómo contamos un chisme. Entonces hay gente que es muy buena para contar chisme, que de pronto te dicen, y entonces, y se toman un vaso con agua y tú no se quedas así como, por favor. Eso creo que es la parte de la narrativa que está muy presente en nuestro día a día. Lo de la poesía, yo no escribo poesía, pero empecé escribiendo poesía y me parece un misterio insondable. Y ahora que decías que quizás no es tan fácil escribir un buen poema, me resulta muy peculiar, porque es cierto que las narraciones son muy cotidianas y pienso como en estas imágenes que tenemos de la antropología de, bueno, el ser humano en su origen, donde sea, después de casarse reunían el fuego y se contaban historias. Pero también es cierto que el origen más primigenio de la religión tiene que ver con el rezo, con el canto, con la invocación. Pero ahora que hablabas me quedé pensando, claro, pero eso regularmente era una persona en particular quien lo hacía, que eran los sacerdotes, ¿no? Entonces me pregunto si escribir poesía no tiene que ver también con dialogar con tu tiempo y la gente que te está escuchando y poder llevar la palabra a cierto punto. Quizás esa sea la especialización de la poesía, pero yo soy más lectora que escritora de poesía. De verdad que cuando lo intento siempre digo, no, o sea, no sé qué está pasando aquí. Y siento que el cuento tiene eso de noble. Regularmente una cuando escribe sabe qué estás haciendo y que la narrativa, quizá la novela es más amplia, pero en el cuento mencionabas, ¿no? Es difícil también porque tiene ciertos mecanismos, ciertas convenciones, pero también hay más control. Que alguna vez en un taller de narrativa estábamos platicando, alguien dijo, es que alguien le dijo a otra persona, es que no puedes controlar toda tu historia, y alguien más dijo, pues somos narradores, ¿no? Por eso escribimos narrativa, porque queremos tener el control de todo. Entonces como que hay ahí una cosa de personalidad e inclinación, que creo que sí las diferencian mucho y tal vez de ahí sí pueda venir esta afirmación. Sí, también, y bueno, en el cuento, aunque te aloques mucho, sí tiene unos límites muy claros, ¿no? También es, si te sales del océano de Huacán, ya, esto ya es otra cosa, ¿no? Y también sí hay como que puristas del cuento, ¿no? Como que eso no es un cuento, eso es un relato. Entonces quizá que cabe ahí, pero eso también es interesante, aunque entendí la diferencia. Yo tampoco. Relato y cuento. Sí, la he oído muchas veces. Yo también. Y pero deja como que no se vuelve inasible, pero es como lo que dices, Fabio, la intuición, ¿no? De saber. Y a mí también me gusta mucho algo que has dicho como en la metáfora de la escultura, que hablas del cuento como pues una labor escultórica hasta dejar hasta pues, lo que necesita, ¿no? También me acordé de algo que dice María Luisa Puga, que es que como que el trabajo del cuentista es intuitivo, porque como que uno va por el mundo y de pronto descubre que hay una esfera ahí perfecta y que uno puede decir, ahí hay cuento, ¿no? Pero eso hasta que lo vuelves lenguaje, te pones a habitarlo, que de verdad puedes darle vida, ¿no? Es interesante eso lo dice Puga, en esfera. Ajá. Sí, es muy interesante, porque creo que un cuento, no sé si les pasa a ustedes cuando escriben, parte de una intuición primera, ¿no? Pero creo que en un cuento, cuando uno sabe que está escribiendo un cuento, que tiene algo ahí, que no es una historia, sino un cuento, es justamente porque encontró esa esfera, ese algo que una vez atrapado uno sabe que está en la dimensión del cuento, que no es lo mismo que contar una historia, porque siempre nos estamos contando historias y se pueden contar bien, mal, y hay unos que cuentan historias muy bien, sin embargo esas historias no son buenas. Y yo creo que la diferencia es que cuando uno cuenta una historia así, entre amigos, por ejemplo, sabe perfectamente qué es lo que va a contar, ¿no? Fíjense, me pasó tal cosa o inventa algo. En cambio, un cuento siempre es como una criatura indeterminada, que a lo mejor creemos que la dominamos y nos hemos hecho un plan para saber hacia dónde va, pero nos va sorprendiendo. Si no nos sorprende en algún momento, si no nos desvía, si no toma un papel protagónico, creo que es una mala señal.
Es decir, a ver si me explico. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un cuento y tengo más o menos idea por dónde va la cosa. Y luego hay un diálogo entre el protagonista y otro personaje. Y en ese diálogo, el protagonista le hace una pregunta crucial al otro personaje que, acordes con el argumento que el autor tiene en la cabeza, la respuesta tiene que ser afirmativa. ¿Sí? Entonces, hay la autor. Pero cuando el autor llega a ese punto, ha trabajado de tal manera lo que viene antes y ese diálogo, que la respuesta afirmativa es insulsa, que más bien siente que la respuesta tiene que ser negativa ante una pregunta crucial. Y eso desvía el cuento hacia otra cosa. Entonces, ahí hay que tomar una decisión. Me lanzo, me arrojo a esa nueva dimensión que desconozco, que desmiente lo que era para llevar a un cuento. Yo creo que un mal autor, un mal escritor, sigue con el plan original. Y un buen escritor dice, no, si en este momento lo verdaderamente importante, emocionante, intenso, es que en lugar de una respuesta afirmativa haya una negativa, no puedo traicionar este momento, este renglón, porque si traiciono este renglón, estoy traicionando toda la historia. Entonces me lanzo y a ver qué pasa. Y esa es la diferencia entre un cuento y una historia, una de las tantas. La historia no tienes por qué cambiar el escenario, puedes, pero un cuento es otra cosa. El cuento empieza a tener una vida propia y de repente te dicen, mira, el camino que tú habías elegido, la verdad no vale mucho la pena, no sé si está mal. O si les ha pasado eso. Sí, me gusta mucho esta parte que mencionas de la emoción de quien escribe. Aquí en el público hay varios escritores. Me imagino que casi todo. Entonces, creo que eso es bien importante y a veces se nos puede llegar a olvidar ante la dificultad de las palabras y de estar pensando en la estructura, que la historia debe emocionarnos primero a nosotros, porque a mí me ha pasado leer cuentos donde digo, la misma persona que lo escribió estaba aburrida. Entonces dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes esperar que yo sienta otra cosa que no sea aburrimiento? ¿No? Creo que eso es algo bien interesante del proceso de creación y también de cuando el subconsciente o esta otra cosa interviene en nuestros planos. Siento que hay una especie de equilibrio que se intenta lograr cuando se escribe, o yo intento lograr cuando escribo un cuento entre lo planeado y lo inesperado. O sea, como una planeación que dé lugar al inesperado, aunque suene contradictorio. Y eso también habla del tipo de cuentistas que son, porque no son cuentistas demasiado efectistas. Vaya, el cuento debe tener un efecto, o sea, por definición, pero no se nota que estén buscando como que querían llegar exactamente a una línea final. O sea, y creo que Olivia, tú has hablado de eso, que a ti te interesa también este tipo de cuento que es un clímax que se puede postergar, que puede ocurrir después, o que a lo mejor ocurre antes y todavía hay desarrollo, y eso también es algo que tú haces. Y yo creo que tiene también que ver con escuelas, con temperamentos, ¿no? O sea, los dos además yo encuentro que se fijan en lo cotidiano, pero además se fijan, y eso es difícil, en cosas luminosas. Pueden en cosas que no tienen que ser el azote, no tienen que ser el dramón, esas cosas muy menudas. Desde luego que hay un quiebre, porque el cuento sí convoca a la grieta, digamos, pero no necesariamente tiene que ser terrible, puede ser algo. Y ahí hay drama, ¿no? O sea, pero puede ser. Fabio acude muchísimo a lo grotesco, a lo lúdico, hay muchísimo juego y también se nota pues, tus referentes, Calvino. Yo creo que también hay algo de Guimarães Rosa por ahí, como de la tercera orilla del río, con estas situaciones como liminales, ¿no? Y tú también en esos cuentos que no tienen que ser, o sea, el efecto está en todo el texto, no necesariamente en el final, que eso también pues es ya un poco, suena un poco viejito, ¿no? A ver, cuéntanos un poco más de este clímax que te interesa. Ahora que hablabas de tradición, yo empecé leyendo y todavía leo mucha literatura fantástica, a Borges como que es de mis referentes, pero es bien curioso porque yo empecé a escribir cuento
Y traté de hacer un par de cuentos fantásticos y dije, creo que no. Entonces, parte de esta búsqueda de estos clímax tiene que ver con cómo se subvierte el orden de lo cotidiano en el mismo código de la cotidianidad. Entonces, justo le estaba contando a Eduardo que yo tengo cuentos. Y en algún punto hice alguna antología que salió publicada, y luego otra, y lo que ahora va a salir en Sexto Piso hay algunos cuentos anteriores y otros nuevos, así me administro, y así ha sido como circunstancias editoriales. Entonces, cuando lo revisé alguna vez, dije, no puede ser, en el 80% de mis cuentos, en un momento el personaje se queda mirando el cielo. Entonces, hasta decía, antología se podría llamar Personas mirando el cielo. Y para mí viene ahí la subversión, el que una persona se detenga a mirar un atardecer, un anochecer, las estrellas, como pensando mucho en el ritmo de vida que llevamos, pensando incluso en esta interioridad que se puede conectar con lo mayor, y entender que esos pequeños, entender intuitivamente que esos pequeños fragmentos del día a día son trascendentes de cierta forma. Hay como una intuición en mis personajes, nunca lo dicen de forma explícita, pero sí es también a veces algo que yo iba metiendo porque me parecía que así ahí tenía que ir la historia. Ya después de varios años escribiendo cuento y volviendo, dije, wow, hay una constante que yo misma no me había notado que había dejado ahí. Y Oliven, ¿tú en qué momento sientes que tienes una idea que es probablemente un cuento? Porque ideas tenemos muchas, ocurrencias, esas nunca faltan, pero las vamos como desechando porque pueden ser atractivas, pero sentimos que nosotros, cada uno, no está hecho para contar una historia de ese tipo. Y en cambio de pronto, ¡pum!, hay algo, a lo mejor poco trascendente, dicen, hay un juego. Sí, yo pienso mucho en mis historias en función de como esta segunda capa, este segundo nivel de qué más dice esa historia del mundo o del personaje. Y a veces son detalles muy pequeños, a veces son como asuntos más complejos, pero me interesan las historias que develan la intimidad, o sea, para mí son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, de pronto, a veces estoy solo imaginando y pensando, claro, ¿cómo sería si una persona se fuera, o si yo misma me fuera una semana lejos de la ciudad y tuviera un diario y simplemente estuviera ahí con mis pensamientos? Y de pronto digo, bueno, puede ser un personaje así, esa, pero hay algo de la forma que a mí me interesa mucho. El formato diario, el monólogo interior, digo, aquí podría desplegar estas herramientas, y así me decido por las historias. Y siento que también hay algo que yo noto en tus historias de observar el mundo y de que la gente que narra su persona ser muy chismosos, ¿sí? Estamos especulando sobre los otros. Creo que eso a mí también me pasa mucho en mis propios cuentos, ¿no? A veces veo gente en la calle, los escucho hablar y los estoy viendo y digo, uy, eso podría ser una buena historia, ¿no? Y empiezo a desarrollar, pero generalmente otra manera de la que me doy cuenta que sí lo voy a hacer es que se quede en mí, porque a veces solo es como, está bueno el chisme y se fue. Pero hay veces que vuelven y vuelven e insisten. Eso está muy bien. Yo nunca tomo notas, apuntes. Parto de ese principio. Si esa historia vale la pena, no la voy a olvidar. A lo mejor la voy a olvidar enseguida, pero regresa, digo, porque si no regresa, si ya no la recuerdas, que era una ocurrencia. Y les llega llega desde el nivel siempre de la trama, porque bueno, depende, pero quiero saber ustedes en específico. A nivel de trama, cuando tienen la historia o cuando tienen lenguaje, cuando tienen una frase o un modo de hablar del personaje, o deciden, yo quisiera que fuera un cuento en tercera persona casi cronística, o una, como dices tú, pues, que sea de diario y a ver qué pasa. ¿Cómo les ocurren los dos? O sea, ¿por dónde parte? A mí siempre me trae. Alguna situación que veo, que imagino y digo, hay algo, ¿no? Hoy estaba pensando justamente, viniendo para acá hasta Alicia estaba pensando eso de que ocurrencias hay muchas, pero ¿cuál es el clic que hace que esa ocurrencia se convierta en algo más, ¿no?
Estaba pensando en la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Un cuento que todos conocemos. O sea, el hecho de que el protagonista despierte un día convertido en un bicho es una estupidez. O sea, si alguien viene y dice, oye, se me ocurre un cuento genial, un tipo se levanta en la mañana y está hecho una cucaracha, ¿no? Y, o sea, no hay nada. El clic ahí es que el personaje, al verse convertido en una cucaracha, lo primero que piensa, chin, voy a faltar a la oficina. Esa es la gran genialidad de Kafka, ¿no? Suprime la reacción que todos esperaríamos en una situación así y introduce otra, es decir, convierte la metamorfosis en un simple contratiempo, en un contratiempo doméstico, prosaico. Ahí está el cuento. Antes de eso, la simple conversión en un bicho es una idea como tantas que no fructifica si no hay algo que le da. Creo que ahí está el cuento, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurren esas cosas? Pues, ¿quién sabe? Es como los recuerdos. O sea, los recuerdos nos visitan de una manera arbitraria sin que los dominemos. De pronto recordamos algo y a mí me ocurre con esas ideas. Algo que leo, algo que no sé qué te ocurre. A mí, yo la verdad, ahora nunca había pensado eso en realidad. ¿Así? Creo que soy muy de estructuras y muy de técnicas narrativas y me gusta ponerme retos. Entonces a veces es como, a ver, voy a hacer un cuento que es todo un monólogo interior y tengo un texto que es la vida de una niña desde los 8 años hasta los 40 en un monólogo interior y va haciendo elipsis, su propia voz. Y es todo para que no fuera demasiado arrebatado o confuso, todo ocurre en la playa. Entonces los elipsis van a cada vez que ella va de vacaciones con sus papás, después va sola, pero soy muy de experimentar con estructuras y tengo otro cuento que ocurre en una cafetería y son los monólogos interiores de varias personas dentro de la cafetería. Me gusta pensar qué pasaría si, ¿no? Incluso estoy yo a veces en un café trabajando y me están pasando un montón de cosas alrededor y como soy muy de estar viendo a la gente, me imagino cómo sería una historia que contara todo lo que está ocurriendo ahora. Entonces como que hay mucho de especular o de probar, experimentar. Generalmente siento que yo llego más de ese lado de las historias, de la forma. Bueno, ya convocas. Es que luego, pues, sí pasa. Y si me late que tú podías ser así porque experimentas esas cosas, por ejemplo, este cuento que es como una cosa ahí como de un trastorno del lenguaje y pues eso es de forma y ya después ya más a la trama, pero quiero volver a lo que decían acerca de... Perdón, no he tenido la suerte de leer tus cuentos, me hubiera gustado leer algunos porque siento que te contradeciría un poco. Es decir, que en efecto, como dices, te atraen los retos, ciertos retos que tienen que ver con, digamos, la técnica, en fin, las voces, pero estoy seguro que también lo otro, que es la anomalía de la trama, ese hecho extraño que dispara, Claro. debe estar presente. No, sí está. O sea, se me haría muy raro que no estuviera de algún modo, porque finalmente esos desafíos de técnica tienen que aterrizar en... Claro, no, sí, en ese café hay un tipo que acaba de matar a alguien, o sea, ¿Qué está bien? que acaba de matar a alguien, Sí, o sea, sí, o sea, están todos ahí en su onda Sí. y él dice, ay, acaba de matar a alguien, ya se acabó el cuento. Pero sí, no, siempre existe ahí la potencia de la trama, pero creo que a mí me funciona empezar a pensar desde la estructura, no porque la trama no sea tan importante, sino como para ordenar mi cabeza, porque cuando empecé a escribir cuento a veces se me iba para todos lados, como que es una cosa de algo. También yo creo que lo que dice Fabio es como que tienes este catálogo, ¿no? Ya lo tienes hasta inconsciente, pues tú que no tomas notas, yo también soy de esos. Ya tienes tu catálogo y entonces piensas como, esta historia que tengo en mente podría venir de esta forma, ¿no? Ya hay como una percepción, una disposición diferente. Y lo que yo también les quería decir, bueno, tú Olivia dices, yo tenía un montón de cuentos y después se han ido dividiendo en libros, ¿no? Pero sin que naciera como que esta cosa unitaria, que luego sí es muy chocante. Y Fabio, yo creo que también ha sido más así, como podría intercambiarse, no sé, los de la lenta furia,
con Madres y Perros, pero acá como que se me cae esa observación, porque aquí un poco hay más unidad. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué decidiste ponerte el reto de forma de iniciar con la frase? Ya sabía que venía. Es cierto, no lo había pensado. No, es algo muy simple. En realidad no creo que sea un libro tan diferente a los otros. Tiene esta peculiaridad que todos empiezan con la misma frase, en la misma situación, es una mujer en primera persona, de noche, en un jardín, es decir, hay como un escenario de angustia, ¿no? Pero todo lo que ocurre en cada cuento es diferente de los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no hay más que eso, en principio. Y eso también tampoco fue buscado, porque esta frase, yo doy una clase de traducción en la UNAM, y una alumna trajo un cuento de Murakami, que viene esa frase. Fue un cuento fantástico, muy simpático, un poco infantil, y no sé por qué esa frase, en ese momento no le hice mucho caso, pero después se me quedó. Y entonces escribí un cuento, así, ahí sí como, a ver, con esa primera frase, primera vez que hacía eso. Y luego me dieron ganas de seguir, porque esa primera frase me daba todo, me daba el paisaje, me daba el tono, me daba la mujer, me daba el tipo de confesión o memoria de esa mujer. Y entonces sentía que por ahí podía seguir el carnaval. Y como ocurre una vez que caes en el mismo pecado, la segunda vez ya empieza la dicción, la tercera, la cuarta, la quinta, y pensé, y algo muy interesante, bueno, no sé si lo han leído, seguramente sí, este en específico, es que como ya está como predeterminado la primera frase, eso también marca el tono un poco, y también la persona, y eso es difícil, porque todas van a ser mujeres y todas van a ser en primera persona. Y también a ti te interesa mucho la primera persona, y a mí eso me parece difícil. Y bueno, los dos lo hacen muy bien porque sus primeras personas uno se las compra, pero ¿cómo le haces para esto? Porque también tú, muchas mujeres en primera persona con una como dicción intimista, diarista, ¿cómo le haces para poder distinguirlas o no te importa? Porque hay gente a la que no le importa, como Sergio Pitol. Tú lees el Desfile del Amor y todos tienen un fraseo muy correcto y muy perfecto, pero aún así sí se los compras. O sea, tú sabes que la señora y el historiador están hablando, y sí sabes que tienen ciertos vicios de lenguaje, a lo mejor uno IP, a lo mejor uno tartamudea, pero realmente hablan muy parecido. ¿Tú cómo te enfrentas a esto de la diferenciación? Todavía sigo trabajando en eso, no es algo que siento que haya resuelto. Me gusta mucho la primera persona porque siento que le voy a escribir y me puedo meter en la cabeza de alguien y estar explorando el mundo a través de sus ojos. Pero sí me interesa mucho diferenciarlas. Entonces, realmente lo que hago son situaciones distintas, eso ya me ayuda mucho. Y también he jugado con la tercera y he jugado con las voces masculinas, como para notar qué me da una y qué me da otra. Y eso me interesa muchísimo, ¿no? Por ejemplo, tengo un ensayo que es autobiográfico que está escrito en tercera, como para tratar de entender esa distancia, porque es algo que todavía sigo explorando mucho. Y también ya el problema y la ventaja es que me formé mucho en talleres. O sea, como que a veces puede ser un problema porque es el mar donde te dicen ya deja de escribir en primera persona, por favor, o ya deja de escribir con voces femeninas. Es como que en un punto hay cierta resistencia de mi parte, pero también ya me he reconciliado son voces que a mí me agradan, son historias que me gusta contar. Y como todavía sigo preguntándome cómo diferenciarlos. Hay cosas muy técnicas, ¿no? Como justo vicios de lenguaje, muletillas, pero siento que cuando creas una primera persona estás creando una conciencia. ¿Cómo haces que esa conciencia sea distinta a la tuya? Es algo que a mí me cuesta muchísimo y que sigo explorando en la escritura, que ahí también, ahora voy yo a preguntar otra cosa, porque justo aquí hay muchas voces femeninas, y también en el otro libro, en el Madres y Perros también, y me llama mucho la atención este movimiento que haces de voces masculinas a femeninas, cuando siento que sí hay
algo que en la narrativa el género interfiere en cómo se va a contar la historia, en la manera en la que habla, y cómo ha sido para ti justo escribir cuentos con esa facilidad, o incluso que solamente tiene voces femeninas. Yo lo había hecho en el primer libro, hay un cuento, en mi primer libro de cuentos, que la voz es femenina, y me había gustado mucho hacer eso. Fue una historia muy erótica, un poco perversa. Es una pareja que le adjudica a la sirvienta intenciones de ratera, pero para excitarse sexualmente. Entonces dice, mira, oye, escucha, mira lo que está haciendo, seguramente lo roba. Todo esto es una gran comedia, una gran farsa. La pobre mujer es un candor de persona que no va a robar nada ni nada. Y está en primera persona, y en primera persona femenina, es decir, la que lleva esta comedia erótica es ella, ¿no? Y el hombre es muy pasivo, la sigue. Y ahora, en este libro, o sea, que 4 o 5 libros después, volví con este antojo de tomar la voz femenina y me sentí muy libre. Me he sentido más libre que escribiendo en primera persona masculina, aunque yo uso mucho la tercera persona. La primera persona me da un poco de deseo, ¿no? Es decir, te da una libertad que siento que es una libertad aparente, una libertad inicial, que es muy buena para empezar una historia, porque puedes juntar muchísimas cosas al mismo tiempo, ocurrencias, recuerdos, pequeñas reflexiones, todo cabe, ¿no? La tercera persona es mucho más exigente, ¿no? Pero una vez que lo dominas, te da como más alcance. Entonces, la primera persona me gusta, pero trato de no abusar con ella y de ella. No sé, pero el hecho de que fuera una mujer la que hablara, no sé, me hizo. Primero, nunca me sentí con la obligación de respetar la psique femenina, si existe tal cosa, ¿no? Psique femenino, psique masculina. Yo creo que no existe eso. Como no creo que existe la escritura femenina y la escritura masculina. O sea, cuando tú lees un libro que te está, una historia que te atrapa, te vale un comino que sea, que haya escrito un hombre o una mujer, o sea, ni piensas en eso, ¿no? Pero de algún modo sí, el hecho de que fuera una mujer la que hablara en primera persona me dio sí, como una libertad que yo no había sentido antes. A lo mejor se lo estoy atribuyendo a eso y no es esa la razón, pero de algún modo sí siento que tiene que ver con el hecho de que me pongo una máscara doble, es decir, la máscara que todos tomamos cuando escribimos, y encima de eso la máscara de utilizar el otro sexo, la mujer. Y con doble máscara estás como mucho más. Sí, me hace pensar que tiene que ver con la distancia, porque Claro. me quedé pensando en Madres y Perros, que los personajes masculinos suelen ser escritores también, o estar relacionados con el mundo de las letras. No lo había pensado. Oigan, si tienen preguntas, pues pueden ir levantando. Yo tengo más preguntas, pero si quieren, alguien. Es que justo ahorita que estaban platicando un poco acerca desde dónde escriben, como a ti te gustan de alguna manera los retos técnicos, y en tu caso es justo como de repente llega este resorte de cosas que sucede y que entonces dices, esto tengo que escribirlo y si me acuerdo pues valdrá la pena. Me gustaría saber de los tres la postura en cuanto a las consignas literarias, ¿no? O pues sí, las consignas, sí, supongo que entienden de lo que hablo, ¿no? Tarea, yo qué sé, imagínate que vas a un café y ves a una persona tal, escribe la historia de eso. Me gustaría saber su punto de vista como escritores al respecto de eso, como qué piensan o qué sienten al respecto. A ver, no termino de entender. Sí, hay unas cosas que llaman consignas literarias, o debe tener otro nombre, ¿no? ¿Ejercicios? Sí, como ejercicios literarios, que es como te dan un disparador de escritura. Un hombre vestido de negro en la esquina de tu casa, ¿no? Escribe la historia de eso, ¿no? ¿Qué piensan de esta clase de ejercicios que a veces incluso ya están como muy prehechos, ¿no? Que hay listas de 200 ejercicios. Si alguna vez los han hecho o qué piensan de ellos en general.
¿A ti sí te gusta hacer eso? No, ya no. Sí, porque soy tallerista. Sí. O sea, me dedico mucho a dar talleres. Se hace mucho eso. Se hace mucho y para mí es útil. O sea, y creo que ahora que lo comentabas así, lo de las listas, creo que en el taller tiene más que ver como con el happening, con el performance, el momento de que yo les diga escriban esto y háganlo ahora, que para mí es una forma de mostrar la potencia que tiene la escritura de cada uno, y me gusta mucho pensarlo en términos de la traba y la potencia, aunque esto viene de otra teoría, pero bueno, el chiste es que cuando pones un límite sobre la escritura también se potencia. Entonces muchas personas que entran en mis talleres son nuevas y es como, ay, no sé qué escribir, no sé de qué escribir, me da pena, no sé qué, y es como, a ver, tienes 5 minutos para escribir cómo llegaste hasta aquí el día de hoy. Es muy divertido, porque hay gente que no pasa de, me levanté y ni siquiera han salido de su casa, ¿no? O sea, como que no pueden trazar todo el recorrido y se dan cuenta que su escritura tiende a ensancharse, aunque siento que como ejercicio está bien, pero sí tiene mucho que ver con la manera en la que se haga, porque sí, si dices 100 consignas y estás tú solo en tu casa, siento que no tiene tanto sentido. Bueno, yo personalmente nunca lo he hecho, pero creo que sí puede tener un carácter lúdico y formativo muy bueno. Y de algún modo siempre lo hacemos, es decir, la primera frase de un cuento ya establece una serie de límites. Todo lo que no vas a poder hacer a partir de esa primera frase, todo lo que de algún modo está vedado. Y el camino que sí es posible tomar. Entonces, ahora, ya cuando esto toma demasiado el cariz de ejercicio, no puedo dejar de pensar en el que para mí es el peor libro de Italo Calvino, que es Si una noche un viajero, que los que lo han leído recordarán, es capítulos, cada capítulo es, Calvino imita a un estilo distinto de escritura, ¿no? Ahí está Rulfo, ahí está ciencia ficción, y hay historias que por nada terminan porque son primeros comienzos de historia. Y es un libro sumamente antipático. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque algunas de esas historias son tan buenas que maldices a Calvino de no seguir con eso, ¿no? Te quedas con él. Pero algunas no son nada buenas y son un puro ejercicio de virtuosismo de un hombre que ha llegado a una madurez y a un dominio estilístico impresionante y que está sacándose MB en todos y cada uno de sus capítulos, es decir, una muestra de un alarde de virtuosismo que no lo tocan visceralmente en lo más mínimo, de lo que sí son una clase magistral de buen cuento. Eso a mí me parece rechazable totalmente. Es decir, que a mí un escritor alardee de su gran capacidad, no me deja nada. Prefiero un escritor más torpe, porque te está contando algo que de algún modo lo toque. Eso es lo que yo le pido siempre a la literatura. Y entonces el ejercicio, cuidado, ¿no? Es decir, está bien visitarlo un poco, pero no encariñarse con eso. Me pasa lo mismo con la palabra proyecto. Todo el mundo habla de proyectos, ya nadie habla de libros. Antes se decía, ¿qué libros se está escribiendo? No, ¿en qué proyectos anda? La palabra proyecto me parece una palabra muy peligrosa, porque la propia palabra habla de algo que no está comprometido con un logro final, es decir, no está comprometido con el fracaso. Es un proyecto, es un ejercicio. A ver, si fracaso, pues es un proyecto. Proyectar una cosa no es un libro, no. Si tú estás en un libro, tienes que terminar el libro y el libro puede que salga, puede que no salga. Entonces de pronto decir, fracasé con mi libro, pero con mi proyecto, bueno, suave otro proyecto, siempre estoy proyectando, ¿no? Entonces es también una noción que se ha popularizado muchísimo y que yo creo que puede ser muchas veces una coartada para escribir mal, ¿no? Hay que tener cuidado ahí también. Como lector a mí me gustan eso, por ejemplo pues es bien un poco de ahí, de ese juego, cuando juegan los autores, me gusta también, por ejemplo, que no, ¿cómo se llama? Ejercicios de estilo,
David. No me acuerdo de quién es, pero sí. Sí, no, eso está jugando, no se está luciendo. Fabio Moravito no estaba jugando y no se estaba luciendo, es lo que me gusta. Y como a la hora de escribir, no me gustan los ejercicios porque como que soy bien muy contenido. Entonces eso de hecho, Olivia y yo escribimos una novela con el Fonca y yo tenía un problema así gravísimo porque no me podía soltar. Entonces en las entregas entregaban de 200 páginas y yo entregaba 17, entonces estaba en crisis y creo que me limitan más. O sea, a mí no me convoca a jugar, sino me limitan y me angustia, ¿no? Pero bueno, pues hay de todo y creo que también la dinámica de talleres ha hecho que se busquen otros derroteros, ¿no? A lo mejor que no sean tan limitativos, sino más bien pues divertidos o así, generadores de otras cosas, de cada quien lo lleve, que es a lo mejor lo que pasa un poco con las antologías, que seguramente les han invitado a colaborar con un cuento de tal tema, ¿no? Como en Cagliari, que lo hacen sus antologías. Sí, ahí es un poco más libre, ¿no? ¿Cierto? O sea, además hay mucha diferencia, por ejemplo, en un taller que es háganlo en 5 minutos, llévense a su casa, voy a hacer todo un libro de eso. Y siento que los que mejor funcionan son los que son es más pequeña la consigna, ¿no? Como aquí empezar con la misma oración y ya, de ahí ya hay total libertad. Siento que ya cuando uno quiere preparar todo el libro así, es donde sí, es más difícil desarrollarlo. Sí, no, y eso está muy bueno porque esto que decías, Olivia, de lo de la subversión de lo cotidiano es lo que pasa aquí, porque el jardín de día es un jardín muy bonito y es vistoso y se ve y es instagrameable, pero el jardín de noche, sí, quien ha salido a un jardín de noche lo sabe, da miedo porque no sabes qué hay, si no hay nada encendido, es que quién sabe qué pinche bicho, ¿no? Yo vivo en Jalapa, entonces ahí sale un montón de cosas, el bosque de niebla, entonces no, o sea, entonces claro, dije sí, porque la frase era el lugar y el momento del día, no se guarda la noche. creo que el título es una gran metáfora de lo que hace el cuento, que es algo que quizás no hemos hablado tanto, pero el cuento muchas veces oculta o no demuestra la historia en su totalidad para dejar insinuaciones a los lectores, ¿no? Y es ese misterio, justo que hay en un jardín que puede ocultar lo cotidiano bajo otra luz, ¿no? Siento que es en parte lo que es el cuento. El género del cuento. Sí. Ah, acá. Bueno, justo ahora que mencionas el título, Olivia, yo les quería pedir que hablaran precisamente sobre los títulos, porque siento que es un tema que luego no se toca mucho, hay personas a las que ni siquiera les importa, no piensan mucho en los títulos, pero no sé si ustedes de repente quizá el título mismo les dé algo sobre el cuento, una clave o la misma estructura. A mí me gustan los títulos como concepto, como categoría que hay en el objeto del cuento, entonces quisiera saber si a ustedes les importa mucho o luego no, ¿qué piensan? Tú por polémica quisiste poner Me ¿no? encanta, me divierte mucho poner títulos, se me hace muy divertido, como imaginarme la dinero y escrituras. Pero ¿cómo pueden estar? Me lo han preguntado, ¿cómo pueden estar estas dos palabras en la misma frase? Son todo lo contrario, ¿no? O eso es lo que llegan a pensar. La verdad es que el título yo lo siento mucho como intuición y muy pegado de la historia, como que alguna vez alguien me dijo, las historias empiezan desde los títulos, y me casé mucho con eso. A veces lo pienso posterior, pero me gusta la musicalidad y la insinuación que trae consigo. Perdón, y ese título vino antes de la terminación del libro, o sea, guió todos los cuentos. Es que este es un libro de ensayo, y el ensayo fue ganador de un concurso y se llamaba el ensayo El dinero y la escritura. Sí, bueno, ahí es diferente. Sí, es diferente. Sí, porque con los cuentos, les decía, muchas veces es una intuición, son frases que me gustan cómo suenan o que me despiertan cierto misterio. Por ejemplo, uno de mis cuentos del que les hablaba hace rato, de la chica que va por la playa, se llama Respirar bajo el agua. Es una frase que a mí me gusta mucho. Y después, hablando con amistades, yo recuerdo que cuando yo nadaba de niña me decían, vas a aprender a respirar bajo el agua. Pero hay gente, no sé si eso solo lo decían en Tlaxcala, que es de donde yo soy, porque llegando acá me dijeron, no, así no se dice. O sea, estás nadando y estás sumergida, pero no estás respirando bajo el agua. Y yo, ¿Cómo? ¿El hecho de nadar era respirar bajo el agua? O sea, cuando haces bucitos, estás respirando bajo el agua. Según yo, así se dice, y con mi familia lo he dicho, ¿no? Vamos a Bueno, jugar. ahora en Tlaxcala no Sí. van a hacer eso. Somos
Aquí no. somos fantásticos. O sea, cuando estaba jugando competencias con mi prima, a ver quién respira más tiempo bajo el agua, así se dice. O sea, aguantarse Aguantarse la respiración. Sí. Entonces, cuando esa era la idea mía de ese cuento, pero al final se volvió algo súper poético porque mucha gente me dijo, no, eso es otra cosa, y yo así de, bueno, el tipo de frases polisémicas que a mí me dan pie para escribir una historia o para ponerla al principio de la historia. ¿Y a ti cómo te pasa con los títulos? No le doy mucha importancia a los títulos y siempre vienen después de que he terminado un libro. Rara vez iluminan el trabajo, ¿no? Por ejemplo, Jardín de Noche, sí, al final dije, Jardín de Noche. Y creo que en la charla que tuvimos, ya no recuerdo, hace poco en la casa, no sé si dije sacrilegio, justamente en la casa de García Márquez, que 100 años de soledad siempre me ha parecido un pésimo título. Sí lo dije, ¿verdad? Sí. Un título de telenovela, ¿no? 100 años. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y estaba pensando ayer, La montaña mágica. Es como de serie de ciencia ficción, horrible, ¿no? La mejor novela de Thomas Mann, La montaña mágica. Incluso En busca del tiempo perdido, si nos ponemos rigurosos, es un poco cursi, ¿no? Pero se han vuelto títulos tan icónicos, tan fatalmente ligados a esos libros tan importantes, que creemos que nacieron antes de los libros, nacieron junto con los libros, ¿verdad? Los títulos no creo que tienen mucha importancia en el fondo. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años no pongo títulos a mis poemas. Me siento como que me pongo un sombrero. El título lo veo como un sombrero, ¿no? Que me obliga a tomar un rumbo, ¿no? Y entonces prefiero dejar el poema desnudo, ¿no? Que el primer verso echando la cosa, pero en fin, cada uno, no creo que sea un tema tan interesante. O sea, qué bueno que a ti te importan los títulos, pero los títulos son una cosa más editorial. Antes, ¿cuántos libros de poesía tenían como título poemas, cuentos, ¿no? Es decir, Ensayos también. ensayos, y la gente no pedía un título llamativo. Ahora hay toda una industria de lo llamativo y Sacachi, sí. Pero, bueno, bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Sí. Acá. Tengo la duda de si están acostumbrados a leer el género que escriben, o sea, como, no sé, por ejemplo, Fabio, que escribe sobre todo cuentos y poesía, como que eres una máquina de leer muchos cuentos, o como que tus lecturas son más así en general, pues de todo, ¿no? Bueno, para todos. Pero yo conozco más la lectura, la de lo que escribe Fabio, pero como que sí leen de lo que escribe. sí. Sí, claro, procuro no atiborrarme mucho, ¿no? Leo cuentos y leo poesía. Lo que más me gusta leer son ensayos, lo que me apasiona más, ¿no? Y de hecho he encontrado muchas cosas, los ensayos que luego van a los poemas o van a los cuentos, ¿no? Pero sí, claro, para mí un cuento siempre es un misterio, ¿no? Es decir, a ver cómo esta persona escribe su cuento, ¿no? Es decir, es como un misterio medieval, ¿no? Es decir, lo que se llamaba en la liturgia un misterio, ¿no? Liturgia, sí. ¿Qué esconde un cuento? Siempre, cuando uno escribe un cuento, está reinventando el género del cuento, siempre va a dar soluciones distintas, recursos diferentes, etc. Y eso me gusta mucho. Y en los poemas igual, ¿no? Ahora, bueno, el 80% de lo que uno lee no vale mucho la pena, ¿no? Pero también es útil, ¿no? Es útil saber qué es lo que no vale la pena hacer. Estaba pensando que yo también leo mucho queriendo aprender, entonces hubo un tiempo que leía muchísimo cuento y me echaba un montón de poéticas del cuento y que estaba así fascinada, pero también como que después de esa etapa muy formativa le empecé a calmarme un poco y también tengo la impresión
de que a veces leo por aprendizaje y a veces por placer. Y en el caso del placer, depende mucho de mi estado de ánimo, leo mucha narrativa, eso sí, pero a veces me voy mucho por el género fantástico y la ciencia ficción, que me gustan mucho, ¿no? Es como mi cozy, así como es como estar acostada y leyendo historias de otros planetas. Y también están como lecturas que a veces son obligatorias, o sea, como tallaría mucho, suelo leer libros de otras personas, entonces como que me da la impresión de que yo me muevo muchísimo más en la narrativa. Y la poesía a veces, o sea, a mí me encanta, pero me cuesta sentir como, quiero leer poesía en este momento. Y cuando lo logro hacer es muy bonito, pero siento que yo me muevo más que nada en narrativa, si sea ficción o no ficción, pero es narrativa. ¿Y tú, Eduardo? Yo leo mucho breve, ensayo, cuento y poesía, la novela casi no. Y de donde más aprendo es de los libros malos, justamente. Como edito en muchos lugares, de ahí esa es la gran escuela. O sea, Pitol aprendí a traducirlo, tú también creo que hay como que esa carpintería en el caso de los poemas, ¿no? ¿Cómo se llama? Montalvo. Ahí tú dices que como que también fue un reto importante y que también tuve que incorporar eso. A mí leer libros malos ha sido la gran escuela, y de hecho con esta novela de las que se hablaba, me puse a leer novelas que me parecían muy malas, porque dije, si esas personas se atrevieron, yo creo que no puedo tomar, al menos terminar para cumplir con la beca, ¿no? Entonces, lo recomiendo, funcionó mucho, la verdad. Pero bueno, Recomiéndanos algunas, ¿no? malas novelas. El nombre. Ahora recomiendo estos dos libros, que son los más recientes, pero bueno, también Olivia tiene Un lugar seguro, Fabio tiene muchos más, El doctor a domicilio, Madres y perros, también está La lenta furia acá, ¿verdad? Sí, La sombra del mamut. De verdad, échenles ojo, son acá, bueno, ya no fuimos ahora porque no era el tema del ensayo, pero también hay mucho cuento en el libro de ensayos de Olivia, porque hay narración y son cosas híbridas, ¿no? O sea, realmente estás tomando también, Fabio dice que su libro, El lector a domicilio, es una combinación de ficción con ensayo, entonces está muy bien que esté esa porosidad, y la verdad los van a disfrutar muchísimo. Ya llegamos a la hora, entonces pues creo que aquí la vamos a tener que dejar. Espero que se la hayan pasado bien. Yo aprendí muchísimo de ustedes, me hizo muy feliz platicar esta noche, y muchas gracias de nuevo a Sexto Piso y a quienes nos acompañaron.